Malaquías, el profeta de la transición, es nuestro estudio número 31. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. La palabra del Señor dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ahora entramos al estudio del libro de Malaquías, el último de los profetas menores y el último libro del Antiguo Testamento. Desde que fueron pronunciadas sus palabras hasta la venida del Mesías, pasaron unos 400 años. Es por ello que llamamos a Malaquías el profeta de la transición. Esta transición, por supuesto, es del Antiguo al Nuevo Testamento. El profeta se muestra preocupado por el estado espiritual de la nación de Israel, ya que se encuentra a las puertas del acontecimiento más impactante de la humanidad, el nacimiento del Mesías. Y es por esto su marcado interés porque la nación vuelva a los caminos del Señor y transite por el sendero que se le ha trazado desde los tiempos, desde los días más antiguos. Otra vez nos encontramos en el libro de Malaquías con algo que es frecuente en los profetas menores, y es que muy poco se sabe de este personaje. Quizás solo la mención de su nombre en el libro. Pero esto nos recuerda una vez más que lo importante es el mensaje, no el mensajero. El propio libro resalta esto. Dice la Escritura: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías 1:1. Ustedes saben que los profetas fueron hombres elegidos por Dios para anunciar su palabra. Por eso se les llama profetas. Pues un profeta es uno que habla en lugar de Dios. Y eso es igual para los que proclamamos el Evangelio en el día de hoy. Lo importante es la palabra que predicamos, no nosotros. El nombre mismo de Malaquías hace honor a lo que estamos diciendo, pues su nombre significa mensajero. Y el mismo profeta utiliza en su libro la palabra mensajero en dos ocasiones. La primera es cuando se refiere a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, como los mensajeros del Señor. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Malaquías 2:7. Y la segunda vez que utiliza la palabra mensajero es cuando anuncia la venida del precursor del Mesías y al Mesías mismo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Entonces en Malaquías 4:5 se identifica de forma simbólica con Elías a este mensajero. Pero recuerden que Jesús se encargó de explicar que ese Elías era Juan el Bautista. Así lo recoge Mateo capítulo 11, versículo 14. Recordemos
que Malaquías, juntamente con Ageo y Zacarías, forman el grupo de los 3 profetas que predicaron después del exilio, cuando los judíos regresaron de nuevo a su tierra. Y Malaquías es el último en esta trilogía, separado de los otros 2 por un periodo de casi 100 años, coincidiendo con las labores de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. El libro de Malaquías utiliza un recurso muy especial en forma de disputas proféticas, en las que Dios hace una acusación al pueblo y el pueblo responde objetando y pidiéndole a Dios que demuestre sus acusaciones. La respuesta de Dios no se hace esperar, y esa respuesta va acompañada de amenazas de castigo como modo de advertencia, con el propósito de conseguir el arrepentimiento de la nación. Vamos a ver 3 puntos importantes. El primero, Malaquías proclama el amor de Dios por Israel. Y es aquí donde comienza, como hemos dicho, la serie de disputas entre Dios y el pueblo. En este primer encuentro, Dios afirma el hecho de su amor hacia la nación de Israel y ellos responden con una pregunta molestosa. La Escritura nos dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Malaquías 1, versículos 2 y 3. A mí me parece imprudente esta pregunta del pueblo frente a Dios, siendo que era tan evidente el amor de Dios por la nación de Israel. El hecho solamente de que ellos aún existan como nación y que hayan podido regresar después de 70 años de exilio y reconstruir su templo y reconstruir los muros de la ciudad debería ser razón más que suficiente para que esta gente reconozca el incondicional amor de Dios hacia ellos. Es por esto que el Señor Jesucristo les recordó a los judíos las palabras del profeta Isaías, refiriéndose a la insensatez de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Es cierto que los judíos tenían en su mente los recientes sufrimientos a los que fueron sometidos durante el exilio, pero se olvidaban de todos los cuidados que Dios como Padre amoroso les había prodigado. Por eso, lo primero que hace Dios a través del profeta Malaquías frente a este cuestionamiento es destacar el hecho bíblico de que Israel es el pueblo elegido de Dios. Un tremendo privilegio. Fíjense que esta cuestión de la elección es un tema altamente controversial en términos teológicos, que sería imposible poder explicar en este estudio. Pero la elección de la nación de Israel es una verdad que se ha venido desarrollando desde el Génesis, evidenciada de manera palpable en los libros históricos en los cuales se muestra de qué manera Dios ha proporcionado su cuidado a esta nación. Esta es una verdad que se proclama de forma especial en los libros poéticos y que se evidencia de manera sobrenatural y maravillosa en los libros proféticos. Dios destaca el hecho de que los israelitas, en la persona de Jacob, llegaron a ser los hijos elegidos de Dios. La adopción de Jacob de parte de Dios, como todos sabemos, fue por gracia, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9. Fue así con Jacob y es así con cada uno de nosotros hoy. La salvación es por la sola gracia de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores del favor divino. Así que Dios destaca la elección de Jacob en relación con su hermano gemelo Esaú. Recordemos que Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Génesis 25, 27 al 34. Este menosprecio de Esaú por las cosas santas
se transmite de forma penosa a sus descendientes los edomitas, que siguieron el mismo estilo del padre y así se alejan fatalmente de la posibilidad de formar parte del pueblo de Dios. Esa descendencia de Esaú será sometida al rigor divino por causa del desprecio que ellos mostraron hacia los elegidos del Señor. Malaquías 1, versículos 2 hasta el versículo 5. Los edomitas, que son los descendientes de Esaú, no buscaron el favor divino en ninguna forma, sino que más bien se esforzaron en hacer todo aquello que Dios aborrece de forma rabiosa. Despreciaron todo lo que representaba al Dios de Israel y a los israelitas mismos. Recordemos cuando estudiamos el libro de Abdías, cómo Dios aborreció la conducta de los edomitas, que se alegraron en múltiples ocasiones de la desgracia de los israelitas, que eran sus hermanos de sangre. Abdías profetizó acerca de su castigo, cosa esta que para el tiempo de Malaquías ya habría sucedido. Aquí, en el libro de Malaquías, se nos dice que Dios arruinará a Edom hasta el último día de sus vidas por la dureza de sus corazones. Dice la Escritura: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Malaquías 1, versículos 4 y 5. Nuestro segundo punto: Malaquías anuncia las reprensiones de Dios a Israel. Los israelitas estaban tratando a Dios de forma grosera, ofreciendo en sacrificio de lo peor que tenían. Es como quien da a Dios de lo que le sobra. Saben, a Dios debemos darle lo mejor. Y esta es la manera como Él espera ser honrado, de la misma forma que un padre espera ser honrado por sus hijos. Dios se queja de que su nombre es reverenciado en las demás naciones, menos en la nación de Israel. Así que reprende a los sacerdotes, los cuales tenían el deber de reverenciar el nombre de Dios. Recuerden que Dios había apartado a la tribu de Leví para el oficio de las cosas santas, y los sacerdotes estaban siendo infieles a Dios en el cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, Dios dice que el castigo de ellos será el desprecio del pueblo al que ellos tienen el deber de guiar hacia Dios. Malaquías 1:6 al capítulo 2, versículo 9. Otra forma como la nación se había apartado de la ley que Dios les había dado era que los hombres estaban despreciando a sus esposas y se estaban uniendo con mujeres paganas, las cuales les conducían hacia la idolatría. Malaquías capítulo 2, versículo 10 hasta el 16. Así que el divorcio estaba a la orden del día. Y esto provocaba que el altar de Dios estuviera repleto de las lágrimas de las mujeres hebreas que eran despreciadas por sus maridos. Fíjese cómo dice la Escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2, 13 y 14. Así que nada de lo que ellos hicieran para Dios hará que el favor divino obre en su beneficio, pues su conducta estaba muy lejos del ideal de Dios. Dios no se podía agradar de ellos en esas circunstancias. Dios les enumera cada una de sus faltas. Faltas que les hacen reos de su ira, de la ira divina. Brujería, adulterio, falsos juramentos. La falta en los diezmos y la injusticia social.
que se traducía en maltrato a los asalariados, el descuido de las viudas y de los huérfanos, y el desprecio de los extranjeros. Por causa de todo esto, Dios está enfadado con ellos y les advierte que muy pronto hará su entrada su mensajero, el Mesías, el cual vendrá para poner en orden definitivamente a su pueblo. Malaquías capítulo 2 versículo 17 hasta el capítulo 3 versículo 15 habla acerca de todas estas reprensiones. Es necesario que hagamos énfasis en lo que se nos enseña en Malaquías respecto de la infidelidad general del pueblo de Israel y de manera muy particular por faltar ellos en lo concerniente al diezmo. A ellos Dios les llama ladrones, y ese calificativo es el mismo que nos cabría a nosotros en el día de hoy, toda vez que nos quedemos con lo que no nos corresponde. Porque el diezmo es de Dios, dice la Escritura. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3, 8 y 9. Y fíjese que esta severidad de Dios se hace notoria también en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento. En la vida de la naciente iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira fueron duramente sancionados por Dios con la muerte de ambos en el mismo instante por su falta de fidelidad y por su hipocresía. Esta es una historia que está narrada en Hechos 5 del 1 al 11. Puede leerla. Pero vemos allí en Malaquías donde las palabras de Dios son severas contra los infieles, que el perdón de Dios está a las puertas para el que decida ser fiel y obedecer. Malaquías habla de bendiciones sobreabundantes. Dios no solo nos proporciona la vida, sino que Él está dispuesto a bendecirnos sobreabundantemente si obedecemos a su palabra. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Es bueno que entendamos de una vez por todas que el beneficio de dar para la causa de Cristo no es para Dios, es para nosotros mismos. Porque cuando diezmamos, Dios no está ganando nada. Porque Dios no necesita nada de nosotros, sino que somos nosotros los que ganamos. Pues recibimos de Él la aprobación por reconocerlo como nuestro dueño. En el libro de Malaquías vemos que los ojos de Dios están puestos en aquellos que le temen. Son los que serán librados cuando llegue el día de la ira del Señor. Malaquías 3, 16 a 4, 3. Pero los orgullosos, los arrogantes, los que desprecian el favor divino, serán arrasados por el fuego. Como se quema la paja en el campo, dice la Escritura, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Finalmente, Malaquías anuncia la venida del Mesías al pueblo de Israel. Antes que venga el día de la ira del Señor, el profeta anuncia que vendrá un tiempo de tregua. Ese tiempo de tregua es el tiempo del Mesías. Podríamos llamarlo un paréntesis de gracia divina. Y dice la Escritura, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. El profeta está anunciando el nacimiento de Jesucristo, el Mesías prometido, que celebramos en cada Navidad. El nacimiento del Mesías era la más grande expectativa del pueblo judío en el tiempo de Malaquías, como lo es para nosotros hoy la segunda venida de Cristo, al que esperamos con mucho anhelo.
Así que el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina con una nota de esperanza para la nación de Israel y para el mundo. Como hemos dicho, el Elías que se menciona en el libro de Malaquías es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene el encargo de preparar el camino del Mesías, de preparar el corazón de las gentes que han de ver la entrada en el mundo del Hijo de Dios. Malaquías nos prepara el escenario para la entrada al Nuevo Testamento. Pero habremos de esperar todavía unos 400 años para que eso ocurra. Y este será el tiempo en el que se ha de cumplir la semana 69 de las 70 semanas de años que habló el profeta Daniel, que faltarían hasta el cumplimiento de los tiempos finales, que incluye la segunda venida de Jesucristo. Un hecho que ocurrirá al término de la semana número 70. Esa semana número 70 ocurrirá en el tiempo del Anticristo. Malaquías fue protagonista, junto con Nehemías, del inicio, del cumplimiento de estas semanas proféticas, que se inició por el tiempo en que se reconstruían los muros de Jerusalén, en el año 445 antes de Cristo. Que Dios le bendiga.